6:28. Bueno, habíamos anunciado hoy en el arranque de Mañana Internacional de que el tema importante, si los hay, fue la presencia del señor presidente de la República, acompañado por su gabinete de ministros, en el Parlamento. ¿Para qué? Para hacer una suerte de rendición de cuentas, para hacer algunos anuncios, para plantear inversiones, apuesta a sostener, ¿verdad?, una situación económica que está siendo compleja, que está afectando, ¿verdad?, el sector empresarial, pequeña y mediana empresa. Esto ya lo hemos conversado inclusive con la presidenta de la ANDE, la economista Carmen Rodríguez. Y bueno, como habíamos anunciado, le íbamos a pedir a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Scavarelli, que nos diera su visión de lo que ha sido esta presentación del presidente de la República, hablando de temas que son muy importantes para nosotros. El gusto de siempre saludarte, Alberto. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están todos? Bueno, realmente, primero que nada, saludar el hecho, ¿verdad? Es decir, es un acto institucional republicano muy importante, esta ocasión de todos los años en que el presidente de turno, presenta un informe al Parlamento. Siempre ha tenido varias formas, desde mensajes de video a la presencia personal, a mensajes documentados siempre. Siempre va una parte escrita, que por supuesto es un volumen muy grande, seguramente ni termina de leer nunca ningún presidente, porque es la recopilación de todos los organismos del Estado, en el que cada uno cuenta lo que hizo o lo que planifica, ¿verdad?, contado por cada uno de los jerarcas. Eso es un ejercicio anual que se hace permanentemente con vistas a la rendición de cuentas. Este mensaje del 1 de marzo, que fue muy bueno que se pasara para el 2, para que el 1 pudieran asumir las autoridades del Poder Legislativo, que no me pareció un gesto interesante. Y también me pareció muy interesante la presencia física, porque el mensaje personal es una cuestión interesante que se produzca. Es un mensaje abierto, con algunas reglas de juego que por supuesto están preestablecidas, ¿verdad? Siempre dependió de la oposición, la presencia física del presidente. No es lo mismo que un presidente se presente y haya en la oposición 5, 4, 3 partidos, que haya un presidente que tenga que presentarse como ahora, con un solo partido de la oposición, con lo cual permite otro tipo de civilización de acuerdo, ¿verdad? Es decir, en el mundo se ha visto presentación de presidentes, miren lo que pasa en España o en el Reino Unido, por poner un ejemplo, donde de pronto bancadas enteras se levantan, como aquí ha sucedido alguna vez, no con presidentes necesariamente. Bueno, esto, cuando hay un clima como en el Uruguay, que más allá de las rispideces y las diferencias, hay un clima de civilizatorio, diría yo, y por otra parte, sabiendo que son informes que no tienen réplica, es decir, no hay debate sobre el informe del presidente, como hay en otros países. En otros países se hace un informe del presidente y es una verdadera interpelación, es decir, el Poder Legislativo hace repreguntas, discute, se habla, van hablando los ministros. Por lo tanto, ayer asistimos primero que nada a una ceremonia, que es lo importante de dejar en claro, ¿verdad? Un acto de tipo protocolar, muy importante, muy solemne, porque es ante la Asamblea General que nos representa a todos, en definitiva. El segundo tema es que la presentación fue una presentación correcta, me pareció bien, porque tuvo la enorme habilidad, doble habilidad, de decir, bueno, yo para atrás no voy a hablar, por más que de algún modo indirectamente dejó entrever una opinión negativa, pero trató de proyectar el presente y hacia adelante, porque si hay algo que el mundo tiene claro es que el futuro es un tiempo no solo incierto, sino muy complejo, ¿verdad? Uruguay no es ajeno a eso, las circunstancias llevan a una profundización de la pobreza, la vacunación va a dejar más libre a la gente en su capacidad de expresión. Por lo tanto, eso que a mí me desvela siempre, que es la gobernabilidad, comienza a ponerse cada día más en juego,
y más riesgosa, como sucede en todas partes, y lo primero que requiere es un sistema político integrado, porque normalmente se comienzan a producir crisis de liderazgo político, o más que liderazgo, representación política, que es lo que vimos en todas partes. Yo creo que ese mensaje de ayer es importante en ese plano. El tercer plano es el tema de los contenidos, es decir, lo dicho, es muy parecido a lo que ya sabíamos de los informes que habían hecho cada uno de los organismos del Estado y de lo que cada operador del Estado ha venido contando. Hay una perspectiva que me parece que es muy importante. Digo, lo primero que uno tiene que ver cuando un presidente de un país habla, sobre todo en Uruguay, que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, las dos cosas juntas, no como en otros países, que hay presidente y por otro lado primer ministro, ¿no? Cuando en Uruguay habla el presidente, habla el jefe de Estado y el jefe de gobierno, todos juntos. Y más con una presidencia que, bueno, tiene un tono muy personalista, muy concentrador, al punto que hoy la coalición se queja de que el gobierno, que es aquella coalición para ganar la elección, que luego vino de gobierno, se queja que es más, la palabra es mía, no la usan ellos, pero es más un contrato de adhesión que de participación, porque es una coalición sin una mesa política de discusión. Sí, está claro. Sí, además se han marcado diferencias en algunos aspectos, sobre todo en los últimos tiempos. Claro. Entonces, lo primero que uno hubiera esperado acá es decir, bueno, hay un anuncio de que nace la mesa de negociación, la mesa de acuerdo político de la coalición, y quizás, no sé, ahí el escenario lo puede hacer en otro lado, y claro, cuando se adivinan tiempos complejos, las coaliciones se transforman en una masa mucho más coloide, mucho más inestable en su posicionamiento, porque cada cual quiere marcar sus propios perfiles con propuestas personales para que se sepa las que propuso y no se la llevaron, o las que se opuso y no logró que salieran, que se evitaran. Por lo tanto, ese perfilismo progresivo es inevitable, y sobre todo cuando vienen tiempos de complejidad. Pero yo quería apuntar a un tema que tiene que ver con la visión política del presidente de la República y del gobierno que está ejerciendo el poder. Es evidente que no es lo mismo un gobierno presidido por el Frente Amplio, con su propia filosofía progresista, con otra visión de la solidaridad, etcétera, con un gobierno del presidente Lacalle, que toda su campaña, su concepción filosófico-política, la concepción de la política económica, es absolutamente distinta a lo que está pasando en el mundo, en materia de volúmenes de asistencia social en el país, porcentualmente con el Producto Bruto, son políticas totalmente distintas, podemos llamarle neoliberales o como se quiera, pero bueno, desde que se define que se va a cuidar a los Maya Oro y no hay apoyo económico fuerte, era el que esperábamos ayer y no vimos en el tema de asistencia material. Hay que ver lo que está haciendo Biden en Estados Unidos, que ha aprobado por las dos cámaras. La gente necesita en este momento el apoyo del efectivo porque están cayendo en la pobreza, y cuidado con la gente que no era pobre y cae en la pobreza. Es incluso mucho más riesgoso socialmente que los pobres que profundizan su pobreza. Los dos son angustiantes, por supuesto, y el llegar a la pobreza crítica incremental es un tema realmente dramático. Pero socialmente, políticamente hablando, desde la gobernabilidad, el paso atrás hacia la pobreza, desde otra situación de no pobreza, es realmente un paso siempre altamente tensional. Por otro lado, algunas cosas que sí me llaman la atención, dejando claro que me pareció positivo toda la ceremonia, la presentación, la puesta en marcha y en escena me pareció muy correcta, muy sobria, pero en el análisis del tema me llama mucho la atención en los uruguayos, y incluye al gobierno, se anuncia el gobierno que va a poner X cantidad de millones de pesos para apoyar las ollas populares, por ejemplo. Sí, eso
O sea, reivindicar la olla popular no me parece correcto, ni para el presidente de la República, ni para la intendenta de Montevideo, que también lo hace, ¿no? Pero, a ver, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Alimentación, Además, ¿verdad? Uruguay tiene la estructura jurídica del INDA, que es justamente prevista para estas situaciones, la creación de comedores, de asistencia, o se da en efectivo, o además se complementa con eso. Ahora, que el gobierno central, teniendo toda la institucionalidad que funciona en este plan, ponga dinero para el mantenimiento de organizaciones informales, que funcionen en base al sacrificio y la solidaridad de gente que pone sus horas honorarias y generosamente, solidariamente para producir alimentos en muy buenas condiciones porque hacen un gran esfuerzo, pero están en locales como puedan para poder producir y teniendo un instituto propio para estas cosas que está haciendo su trabajo, pero a todas vistas insuficiente, porque los hechos demuestran que lo que hace no alcanza, porque si no, de lo contrario, por definición, no habría ollas populares. Entonces, una cosa es, en el caso municipal que tú planteas, un sistema de alimentación público desde la tendencia no es una institucionalidad existente con gran desarrollo. Ahora, el INDA como tal es un instituto independiente del Ministerio de Trabajo que pasó a lo que era Mides, pero que tiene el enorme peso de haber tenido siempre, pero desde históricamente creado, porque tampoco es de los últimos 30 años, ¿no? De muchísimos años, que tiene por tarea darle de comer a la gente que lo necesita, ¿verdad? Sí, ahora Alberto, solo un temita, porque a ver, el INDA lo hace como institución y cumple a rigor, porque eso está claro, apoyando, por ejemplo, a los comedores municipales. Y eso es institución con institución. O sea, es seguridad de lo que se recibe, de cómo se recibe y cómo se entrega. Las ollas populares son una suerte de informalidad que se genera, de repente solidario, de repente no, eso no lo podemos saber, y como que de repente y la institución no sé si está en condiciones de apoyar, y lo apoyan otros, y por eso yo insisto, para mí, el presidente lo dijo inclusive en una nota que dio para la televisión argentina, que felicitaba a aquellos que organizaban las ollas populares. Claro. Reivindicar eso no me parece lo mejor. Pero porque después se instaló en otro lugar, uno dice, bueno, quién está bien y quién está mal. No, pero es que es como tú dices, con precisión, es decir, lo que queda claro, porque además municipios en todo el país, todos los gobiernos departamentales del país, porque este tema no es solo Montevideo, pero me parece que lo que está claro es que existiendo una institucionalidad nacional, departamental, pero existiendo el organismo con esa competencia, me parece que lo que hay que desarrollar es a ese organismo, realmente, incluso hasta por las propias garantías que implica desde lo sanitario, la extensión y la distribución nacional, hasta el abaratamiento de costos, y por otro lado, el no estar dependiendo de un sistema de beneficencia permanente, que es una cosa diferente, no es lo mismo que el Estado brinda el servicio, que alguien tenga que ir a un lugar donde se le brinda por una asistencia que es de otra naturaleza, privada y solidaria. En una palabra, no voy a centrar todo un discurso de tan largo en este hecho, pero sí digo que me parece que uno de los debes es muy grande. Hay algunas medidas como el tema del seguro de desempleo parcial que se extienden, que está en la tapa del libro, que no se va a poder dejar de aplicar por mucho tiempo. Están faltando mensajes más fuertes en materia de créditos para las empresas con cargo de no despedir. Seguimos con temas de muy baja inversión social con respecto al Producto Bruto del país. En una palabra, el discurso fue un raconto de lo hecho y una proyección hacia adelante. Incluso en materia de servicio civil, que está en el documento pero no está en el discurso del presidente, bueno, más allá de los comentarios que uno puede hacer de fondo, hay un tema que yo no veo en el presupuesto nacional, y es el tema de que se menciona el estudio de la equiparación de las retribuciones en el Estado, ¿no? Bueno, las asimetrías de los salarios en el Estado, por las mismas tareas, son enormes,
y nunca han logrado empardarse por los costos gigantescos, porque no se puede emparejar hacia abajo, digo. Entonces, ahí tenemos recursos, pero millonarios, que veremos cómo es que se va a administrar todo eso, que me parece estupendo, vamos a entendernos, por más que no es lo mismo de pronto ser profesional en un área que profesional, ese mismo profesional en otra, donde la responsabilidad no es la misma. Pero de todos modos, son temas que van a pesar en el futuro próximo. Volviendo a lo de la presentación, creo que va a ser muy importante lo que hoy el Frente haga en su conferencia de prensa de análisis. Esperemos que sea un análisis ordenado, como corresponde a una organización política que recién dejó el poder y que conoce el poder mucho mejor que el poder, me refiero al Estado, sí, mucho mejor que el propio gobierno que lleva un año en la gestión. En relación a la pandemia, bueno, el tema de la vacunación sigue siendo un tema harto complejo por la diferencia de vacunas, que está generando expectativas, yo creo, diferentes y preocupaciones. Hay que está faltando explicación. Yo creo que lo que hemos sabido todos es que, buscando informaciones, que aún esta vacuna que se está dando en Uruguay, aunque tenga porcentajes más bajos de eficiencia, sí es muy eficaz para evitar picos graves de enfermedad o fallecimiento. Entonces, claro, en la medida de que el sistema sanitario está esperando la Pfizer, todos los demás no quieren ir vacunándose en los volúmenes que se esperaba con esta vacuna. Claro. Antes había una vacuna de la gripe y era una vacuna sola para la gripe. Sí. La multiplicidad de vacunas y la distinta categorización según quien la recibe genera los problemas que estamos viviendo, que tenemos que tratar de solucionar, porque esta vacuna nos protege mucho más que si no nos damos nada. Por supuesto, por supuesto. Estamos de acuerdo. Y el otro tema que se había generado por la vacuna, que lo analizamos el lunes con alguien que creo que vos conocés, al doctor Andrés, algo, ¿no? Algo lo conozco. El tema del consentimiento informado, que para algunos era un freno en la intención de vacunarse la gente, pero Andrés nos decía de que yo voy a firmar y me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque es meter a la gente en el hecho de que todo lo que se tenga que reclamar se reclama dentro de este país, y evitar de que ante cualquier tipo de circunstancia que ojalá no se dé, aparezcan los estudios internacionales que están con los radares prendidos siempre, procurando hacer juicios a nivel internacional que generan dividendos mucho más para ellos que para el damnificado. O sea, esto es otro tema que Andrés lo manejó muy, muy bien. Y tiene muy claro ese tema, porque además lo ha estudiado mucho, y él maneja estos temas de consentimiento informado que son muy importantes, porque en definitiva de lo que se trata es de que haya una información suficiente para que el consentimiento sea válido, ¿no? Claro. Es decir, uno no puede consentir sin tener la información. Pero en realidad ahí lo que hay es más que nada lo que decía Andrés, una asignación de jurisdicción y competencia nacional de la legislación nacional como tal, y tiene que quedar claro, en mi opinión, de que la responsabilidad es del Estado uruguayo, no de las entidades que se prestan a ser vacunadoras, por ejemplo, claro. Es decir, porque eso sí pondría en jaque todo el sistema de salud. Está claro que si hay algún problema, que esperemos que no, la reclamación va a tener que ser contra el Estado como tal, ¿verdad? Ministerio de Salud Pública, Estado, me refiero como organismo, no estoy hablando de personas. Pero el consentimiento informado es siempre un factor de preocupación, ¿verdad? Es como cuando antes alguien se iba a operar y le hacían firmar que donaba el órganos, ¿no? Sí. Ahora con la ley es distinto. Entonces el individuo se iba a sacar una muela y dice, estoy liquidado, ¿no? Claro. Pero en la psicología de la gente es natural que tener que firmar un consentimiento siempre puede ser una resistencia. Yo no veo ahí el mayor problema, me parece que está bien, si forma parte de todo un paquete muy grande que está detrás de todo esto, pero sí veo un problema con la diversificación de las vacunas, porque hace que la gente tenga distintas visiones, porque si un médico prefiere darse una y no otra, porque el gran ejemplo acá era cómo se vacunan los operadores de salud.
Entonces, si no estamos consiguiendo la Pfeiffer en los volúmenes que podemos y la rusa no llegó, bueno, aclaremos que esta tiene sus virtudes y entre ellas es no llegar a picos máximos de grado de contagio. Es decir, si uno puede evitar contagiarse al 50% de las personas, pero los que se contagian tienen luego efectos menos graves y menos mortales y menos necesidad de intubación y todo lo demás, bueno, ya es un paso muy gigantesco respecto a la situación de indefensión y de puro azar en la que estuvimos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, en definitiva, por lo de ayer, que tampoco podemos hacer un escenario enorme, porque no se trata de un hecho gigantesco como hecho político, sí es un mensaje y es un símbolo que es muy importante. Creo que ahora se va a complementar por la conferencia de prensa de tarde del Frente Amplio. Vamos a ver cuál es el análisis que hace la oposición como tal de este tema. Y en lo personal, sigo creyendo que para una concepción neoliberal de lo político y de lo económico sobre todo, con el bajísimo porcentaje de inversión social que hay en medio de la crisis respecto del PBI, y que la propia ministra de Economía tenga un número diferente al ministro de Trabajo en cuanto a la cantidad de pobres que han caído a consecuencia de esta situación y de las políticas aplicadas, con el tema tarifario y todo lo que conocemos, bueno, uno no puede salir de ese contexto, en el contexto de que el presidente se mueve con su equipo económico. Bueno, es un discurso que compromete más recursos para esto, pero es muy importante esto. Y sí quiero destacar lo que es la inversión de la empresa belga en materia... Sí, que te dan que 455 millones de dólares. Bueno, quiero destacar ese tema porque si las cosas pasan y no se valoran, y es muy triste que las cosas pasen y no se valoran. Eso de concretarse tal cual está, ya fue una cosa importantísima, creo que fue en el 96, si no me acuerdo mal, el hecho de que aquel operativo que Sonamérica salió, compraron los belgas, etcétera, ya que el Uruguay tuviera una playa de contenedores como la que tiene, ha sido una cosa importantísima, realmente importante. Esta gente tenía creo que 30 años de concesión, tienen un juicio que tenían pendiente allí con Uruguay por una diferencia de exigencias del Estado uruguayo con el Tratado de Protección de Inversiones, y el juicio se dejó sin efecto y en lugar de 30 ahora la concesión es por 50 años, pero al mismo tiempo que se aumenta el plazo, se obtiene una rebaja tarifaria por parte de los servicios de la empresa multinacional, y por otra parte una inversión de los 400 y pico de millones de dólares que extiende 22 hectáreas. Esta playa con 700 metros de muelle y 14 metros de profundidad de calado, y que coloca, según dice la propia empresa, Uruguay, el puerto de Montevideo, en un puerto de primerísima magnitud en el Cono Sur. Bueno, quiero saludar profundamente esto, porque me parece que son los hechos que le hacen falta al país, son los mensajes importantísimos, que por supuesto forman parte de esa cultura uruguaya de garantía y de seriedad, que justamente no se da en todos los países. Por eso creo que a las condiciones naturales, históricas del puerto de Montevideo, se le va a sumar este volumen gigantesco de manejo de contenedores, que lo va a transformar en un verdadero hub del sur, del Cono Sur, y claro, siempre teniendo la brutal competencia brasilera ahí enfrente, ahí atrás, mucho más que la Argentina, que tiene todos unos problemas de logísticos diferentes a nosotros, por la propia el propio barro que tiene en el puerto. Pero ese es un hecho que quiero dejar saludado, y por eso digo, si me pongo el análisis desde la perspectiva ideológica que rige la economía, de la política económica del gobierno, el discurso de ayer tiende a ser más inversionista, pero sigue siendo absolutamente insuficiente desde una visión, de otra visión socialdemócrata, por llamarla de algún modo, una visión más comprometida, que es la que está siguiendo el mundo en realidad, y se sigue pensando aquí en el déficit, se sigue pensando en el endeudamiento, se sigue pensando en el ahorro,
el Estado ahorre en la inversión en este momento es realmente un contrasentido. Esos 1.200 millones tienen que ver mucho con la actividad privada, por lo tanto no es un esfuerzo nacional propiamente dicho, pero en fin, los detalles los iremos viendo después, pero creo que es bueno saludar la ceremonia de ayer, pero también quiero que tengamos en claro que se trató de una ceremonia en la que no confundamos estas presentaciones con las presentaciones que se hacen en otros países donde los presidentes terminan debatiendo con los parlamentarios. Sí, pero tiene un enorme valor simbólico. Se decía hoy que creo que la calle Herrera Padre, es decir, la calle Padre había hecho lo mismo, yo no me acordaba, y bueno, pero siempre es un gesto importante de acercamiento y de trato, y fue muy correcto el trato de la oposición, teniendo muchos elementos como para discutir de lo que se dijo ayer. Pero bueno, son las reglas de juego, ¿no? Para ir cerrando, Alberto, nosotros tenemos la oportunidad, para nosotros es un placer, cada tanto tener como columnista al contador Ferreri. Y me parece un hombre muy sólido, un tipo muy sereno, muy completo. Muy constructivo, además. Y además está permanentemente enviando su información. Y él, dentro de algo yo considero una sana autocrítica, le hemos preguntado, o sea, dentro de toda esta ida y vuelta, ¿verdad?, de números y decisiones y demás, le pregunté a Ferreri, el contador, ¿nunca lo llamaron a usted para poder participar, para poder opinar, para poder de repente colaborar con el equipo de gobierno? Porque lo que tú bien decías hoy, un equipo de gobierno que tiene un año contra personas que estuvieron en la economía 15 años. Y me dice, no, nunca me llamaron, pero sabe que, Muriel, tengo que reconocer algo. Nosotros en muchísimos años tampoco llamamos. Y lo podíamos haber hecho. Entonces no creo que sea el momento de entrar en esa, porque a veces cuando uno se encierra y piensa que todo lo está haciendo bien, se está equivocando y nosotros nos equivocamos. O sea, por eso yo no cuestiono si ellos entienden que tienen su forma de hacer. Sí opino, y desde lo que conozco, dice, pero el que no haberse sido tenido en cuenta, no a Astori por una cuestión de salud y nada más, pero que no me hayan tenido en cuenta es un poco un resultado de lo anterior y tenemos que aprender de que esos errores se pagan. Me lo dijo, me pareció muy bueno de parte, muy honesto. Sí, digo, claro, todo depende de los campos, ¿no?, de los temas. En el periodo que tuve la responsabilidad de servicio civil, sí tuve un diálogo permanente con la oposición y con los gremios, pero son roles diferentes, a ver si nos entendemos, ¿verdad? No es lo mismo el manejo de la economía, el manejo de la función pública, el de la salud pública. Está claro que la posibilidad de tener interlocución es una garantía, un seguro muy importante para quien está ejerciendo la función. Pero uno ya lo vio venir esto cuando en la propia transmisión de transferencia de información, uno volcaba información. Yo personalmente tuve mucho diálogo, pero no me enteré quién venía hasta las 24 horas antes. Sí, lo comentaste. Asumió. Claro. Entonces digo, no hubo una cultura, está bien, lo estaba haciendo con el actual secretario de la Presidencia, y prosecretario, pero a lo que me refiero es de que creo que hay una cuestión que define todo esto. Si los partidos que integran la coalición consideran que el presidente actúa solo y no tiene una mesa donde escucha a todos juntos para debatir, bueno, si se quejan de no ser escuchados quienes le dieron el triunfo a quien ganó con el 29% de los votos, difícilmente hay espacio para el diálogo hacia afuera. Ahora, hablando de operadores políticos profesionales en la economía, por ejemplo, bueno, yo si estuviera en un rol de ese tipo, uno no va a delegar la función, pero hay gente con la que tendría diálogo. Vamos a entendernos, mientras los fondos estén y los recursos estén disponibles, es posible que no haya necesidad de hablar con nadie, sobre todo cuando el alguien piensa totalmente distinto que uno, ¿verdad? Si uno es restrictivo y el otro es expansivo, es muy difícil. Ahora, si viniera un panorama más complejo, será como cuando la crisis del 2002 iba a ser imprescindible escuchar, porque si no, de lo contrario, bueno, la prueba está. Todos recordamos, y yo estaba ahí metido en el eje del tema, lo que fue aquel tiempo con Achusgardi,
y todo un grupo que se hablaba con todo el mundo, porque la clave fue hablar con la gente más pesada de la oposición, y yo estuve presente en las sesiones, yo votaba allí como diputado cuando trabajaba junto la sesión de Hacienda, con la Comisión de Hacienda con presupuesto para acelerar la venida del dinero del exterior. Todos son momentos críticos. Estaba Astori como protagonista presidiendo la comisión, recuerdo, siendo pura oposición, el esfuerzo que se hizo para salir entre todos de esto, ¿no? Así que yo creo que a la hora de la obra y según las circunstancias va a pasar, que el hecho de las mayorías parlamentarias pesa, y en este momento el Frente tenía mayoría propia, hoy el gobierno tiene una mayoría coaligada, una mayoría que hoy se le está transformando en demandante y que va a tener que satisfacer, pero al mismo tiempo tiene mucho de estrategia, porque permite tener difuso el debate dentro de las propias filas de gobierno. Por lo tanto, tampoco es un virus mortal, ¿no? Alberto, un placer haberte escuchado como siempre. Un abrazo grande, buena semana y nos estamos viendo la próxima semana. Así será, gracias por acompañarnos. Análisis muy profundo del doctor Alberto.